Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para la presentación del libro titulado Las minorías activas en el Perú, del autor Alan Salinas, que estará a cargo de los expositores Harold Alba, Martín Hidalgo y el mismo autor Alan Salinas. Por favor, un fuerte aplauso. Y muchas gracias, Andrés, por la presentación. Gracias a cada uno de los presentes por acompañarnos en esta tarde de presentación. Siempre es emotivo asistir a una presentación de un libro, más cuando se trata de un joven intelectual que viene demostrando sus cualidades, no solamente a través de la palabra oral, sino también de la palabra escrita. Quiero saludar en la mesa a José Carlos Requena, analista político que nos acompaña, a Alan Salinas, autor de Minorías Activas, que es el libro que he tenido el honor de publicar con el sello que dirijo, Minorías Activas, de grandes organizaciones políticas con enfoques territoriales y funcionales a minorías activas. Este es el segundo libro que publica Alan Salinas, y es un libro en realidad que era necesario, que hacía falta, porque vemos que hay una narrativa, un bloque que nos pretende entregar una verdad, y yo siempre digo, a esa narrativa que nos pretende entregar una verdad hay que responderle siempre con libros, hay que responderle con nuestro estudio de la realidad de una forma objetiva, y eso es lo que con libros como el de Alan Salinas, que es un científico social, se da de forma contundente y que además rebate aquello que pretenden entregarnos como si fuera algo hegemónico. Gracias, Alan, por la confianza en la editorial para publicar tu segundo libro. Para nosotros ha sido un honor poder estar presente en este trabajo de edición. Yo valoro siempre cuando se acercan escritores jóvenes, analistas políticos, narradores, poetas, ensayistas, porque de lo que se trata es de construir esa memoria, pero que ya queda como documento físico. Esto es un documento que no se termina con Alan, sino que más bien te va a sobrevivir. El trabajo de investigación parte de responder una pregunta central: la forma de hacer política vinculada a un tipo de capital administrativo y no ideológico ha triunfado en el norte del Perú desde el 2002 hasta el 2014, se pregunta Alan Salinas. El texto, este libro, tiene como objetivo explicar el cambio producido en esa parte del Perú a través de 4 elecciones regionales en la que hay un desplazamiento del voto clientelístico hacia el voto ideológico. Sobre eso trata este libro, al que José Carlos Requena, que es comisionado de la Defensoría del Pueblo, analista político y socio fundador de la consultora 50+1, va a tener el honor y el gusto de seccionarlo públicamente para entender mejor la propuesta de Alan Salinas. Un aplauso para José Carlos Requena. Bueno, muchas gracias, Harold, por la introducción, gracias, Alan, por la invitación. Sí, yo la verdad quiero resaltar este acercamiento de Salinas. Siempre es importante ver una publicación que trata sobre política subnacional. En este país tan partido que tenemos, se suele mirar las elecciones solamente cuando algo le aterra a Lima, ¿no? Creo que una de las virtudes del libro de Salinas, del trabajo de Salinas, que hay que decir además que es, y ahí Alan me corregirá, es su tesis de maestría, o es originado de su tesis de maestría en cualquier caso, pero lo importante, les decía, que es acercarse a la política subnacional. Muchas veces esto se ve solamente cuando hay alguna crisis. Por ejemplo, ahora nos estamos interesando por lo que pasa en Patás, cuando es un problema que seguramente está ahí persistentemente, ¿no? Entonces creo que ese primer aporte, el hecho de acercarse a algo que casi no vemos desde Lima, es muy importante. Y lo segundo termina siendo si quieren, una primera entrega. Yo invito a Alan a que esta sea una primera entrega, ¿no? Porque el plazo que Alan cubre va del 2002 al 2014, ¿no? Ha pasado 10 años ya casi.
de todo esto que él vio ahí. Y entonces, claro, yo me acercaba, yo tengo una maestría en historia, hago análisis político más como herramienta, si quieren, de periodismo y de la historia que de la ciencia política, que es la disciplina a la que Alan se dedica. Entonces, claro, yo me quedaba un poco diciendo, eso es un trabajo de historia política, es un trabajo de ciencia política, es un trabajo, y yo creo que es un poco de ambos, ¿no? Porque Alan no solamente hace una revisión de gabinete, una revisión en la que creo que toca todos los trabajos que debió tocar, sino también hace un trabajo de campo hablando con actores directos, pero creo de nuevo que yo invito a Alan a que continúe con el tema, ¿no? De hecho, varios de los actores que Alan menciona han evolucionado en su momento, ¿no? Por ejemplo, Goyo Santos ahora está en prisión, Jesús Coronel ya no tiene el peso que tenía. De hecho, yo leía el trabajo y por ratos decía, ¿dónde aparece por acá Pedro Castillo? ¿No? Un personaje menor en los momentos en los que, y quizás menor también en diciembre del año 2020, porque recordemos todo lo alivional y lo accidental que terminó siendo su presidencia, pero sí hay muchos actores que ahora ya no están, y hay muchos actores que de pronto tienen una presencia mucho más significativa. De hecho, cuando Alan menciona a Osías Ramírez, yo ya pensaba en Joaquín Ramírez. Entonces, este trabajo, de nuevo, invito a Alan a que continúe con el tema, invito a Alan a que escarbe más en lo que es Cajamarca. En algún momento, Carlos Meléndez, que es otra de las presencias recurrentes en las páginas de Salinas, él se refería a Cajamarca como una suerte de Puno metido en el norte, ¿no? Porque en la mirada de Meléndez, digamos como que Cajamarca se había dejado de ser parte del sólido norte para convertirse en una suerte de enclave puneño allí, ¿no? Creo que todos esos son temas que nuevamente invito a Alan a tocar o a seguir escarbando. Hay un factor relevante, porque esta cuestión de las minorías activas, yo la primera vez que escuché de minorías activas fue hace mucho tiempo, más en el ámbito de los conflictos, ¿no? Porque y ahí quien utilizaba el término era Carlos Tapia, un político más bien de formación ingenieril, que él decía, bueno, en realidad las minorías activas, por lo menos así como él las explicaba, y seguramente en términos académicos estaba errado, pero lo que él traía son los grupos chiquitos que al final terminan tomando las decisiones de un grupo grande, ¿no? Entonces, en un sindicato, los 5 o 10 que mueven la cosa, pues terminan siendo la minoría activa, y en los conflictos, en la mirada de Carlos Tapia, terminaban, digamos, guiando todos los radicales, que era una minoría frente a la mayoría que en realidad lo que quería era que solucionen un problema concreto, ¿no? Entonces, cuando Alan me pidió presentar su libro, yo vi el título, pensé que iba por ahí, en realidad más bien el término como él utiliza más desde una mirada académica, que habla de una estructura mínima con una agenda mínima, que en este caso también le da un peso importante a una región como Cajamarca, que ha pasado por las transformaciones sociales que ha tenido Cajamarca desde la llegada de la gran minería, y es ese aparato frente al cual nos enfrentamos, ¿no? Ya no es el partido de masas, ya no es tampoco el partido de cuadros, es un partido o es una estructura mínima con una agenda muy particular que, de nuevo, en este caso tiene como un referente muy importante a la minería, ¿no? Y es ahí también donde va otra virtud más, ¿no? Y hablaba de la política subnacional, hablaba de esta invitación a seguir investigando. Alan se acerca también a lo que termina siendo la minería como un elemento de mirar la política, de armar agendas, ¿no? Como un elemento que terminaba dándole una plataforma a actores políticos que tenían una agenda, digamos, muy fofa de otra manera, ¿no? Entonces, este trabajo termina, de nuevo, yo reitero que esta
para mí este trabajo de Salinas es una invitación a seguir investigando, es una entrega relevante y es algo que de nuevo ya nos deja con una necesidad también de actualizar estos aportes, ¿no? Ya han pasado, claro, yo le preguntaba a Alan de cuándo era su tesis. Uno va viendo también, digamos, cómo los tiempos terminan jugando, ¿no? Porque nadie va a publicar algo en pandemia. Harold se anima a publicar esto ahora. Pues yo invito nuevamente a actualizar este trabajo, Alan, a incorporar esos nuevos actores y a seguir con esta beta tan interesante que traes de acercarte a la política como lo que realmente es, no con estas fantasías que muchas veces se tienen en la academia de lo que son los partidos, y con una mirada mucho más realista, ¿no? De lo que encuentras en el campo, de lo que encuentras en tu trabajo de campo, y también cuestionando todas estas ideas. Hay datos de volatilidad que presentas en varios pasajes. Creo que también es interesante ver cómo esta permanencia de algunos actores, permanencia que ahora ya 10 años después, casi 10 años después, ya puede ser puesta en cuestión, pero que en un momento constituyó los pilares. Entonces ya no hablábamos de partidos, ya no hablábamos sino de liderazgos personales muy fuertes y de estructuras que tenían una aspiración mayor. Creo que lo que fue en su momento el más cajamarquino, creo que impactado muy seriamente por lo que le pasó a Goyo Santos, o por lo que hizo Goyo Santos, termina siendo también un elemento a ver de qué tanto de eso se replicó en otras regiones. Y es ahí donde el aporte, también este acercamiento a la política subnacional es fundamental, ¿no? Yo quiero terminar ciñéndome al tiempo que me habían dado, simplemente invitándolos a revisar el trabajo de Salinas y animando a Alan nuevamente a que persista en acercarse a Cajamarca, en acercarse a la política subnacional y en hacerlo con las herramientas que su formación y su ímpetu le han dado. Alan, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, José Carlos Requena, por tus palabras. Efectivamente, también yo me pregunto qué habría sido si este libro hubiese salido hace algunos años y nos habría advertido de pronto sobre qué hacer para evitar ese avance de esa izquierda radical que tuvo el Goyo Santos, ahora preso por corrupción, aquello que nos terminó entregando a Pedro Castillo, ¿no? Y cuando decían minorías activas también pensaba, de repente se refiere a esa minoría activa que tuvo Sagasti y presidente. Pero bueno, qué bueno que tengamos esta data, este libro, con estas cifras y con este estudio que haces tú de manera tan reflexiva para entender una región que necesita tanto todavía de todos nosotros. Yo quisiera, antes de darle el pase a Alan Salinas, saludar a algunos amigos presentes, los analistas políticos Víctor Raúl Ugarte, Enrique Valderrama, la periodista Chamochumbi Úrsula, el amigo Luis Fernando Lindo, que está transmitiendo en directo para todos los que están haciendo en las redes, y a Omar Quesada, ex secretario general del Partido Aprista. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, Alan Salinas, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, con estudio de Sinología en Beijing, docente universitario, columnista en medios de comunicación, público, apuntes sobre política, ensayos sobre teoría y política peruana y latinoamericana, y ahora minorías activas de grandes organizaciones políticas con enfoques territoriales y funcionales a minorías activas. Con ustedes, Alan Salinas. Muchas gracias, Harold, por la presentación y gracias, José Carlos, por el análisis del libro, ¿no? Básicamente, bueno, también saludar a Pastor Paredes, que está aquí presente, es experto en todo el tema de diálogo social, y ha tenido experiencia también, y tiene experiencia dentro del Estado en estos temas de resolución de conflictos. Entonces, muchas gracias por estar acá, Pastor. Un poco para comentar esta idea del libro, la pregunta iba a querer responder una pregunta sobre el avance que había tenido del norte el partido de César Acuña, ¿no?
con un enfoque más clientelístico a través de sustitutos partidarios, se llama en la academia. Estos sustitutos partidarios tienen que ver con las fundaciones que él tiene, con la universidad, el equipo de fútbol que, de acuerdo a estudios, como por ejemplo el de Barrenechea, le rinde votos. Y en el norte del Perú eso significó un avance sistemático a través del tiempo de esta organización política, ¿no? Que esta organización política que a través de este elemento clientelístico le ha generado no militantes, sino trabajadores momentáneos que le sirven para la causa que él quiere, llegar al poder. Uno de los elementos importantes de la política es llegar al poder, ¿no? a través de elecciones, y César Acuña con su organización de alguna manera logró eso, ese relativo éxito electoral en el norte del Perú, desplazando a el partido aprista que con una orientación ideológica a través del tiempo también fue teniendo desgaste. Entonces yo quería saber cómo es que se puede de alguna manera ver desde la otra cara de la luna la política subnacional, sobre todo en el norte del Perú. Y teniendo en cuenta que hay un libro también, un estudio importante de Mauricio Zabaleta, que se llama Coaliciones Independientes, en donde él sostiene que sobre estas ideas de acuerdos coyunturales por elecciones, es que la política peruana se ha estructurado durante mucho tiempo, desde los 90 en adelante. Pero la política también tiene la otra cara de la luna, y no solamente se basa en acuerdos coyunturales, ni también en enfoques clientelísticos, y yo quería ver el tema ideológico. Entonces, el resultado me salió en Cajamarca, el 2006, 2010 al 2014, a través de este caso que se llamaba Movimiento de Afirmación Social, de Gregorio Santos, ¿no? Entonces yo quería saber por qué tuvo relativo éxito electoral, no como una organización política llamada Movimiento Nueva Izquierda, porque en el año 2006 postula en Cajamarca con el Movimiento Nueva Izquierda y no gana. Entonces le era muy pesado la etiqueta en una región como Cajamarca. Entonces él, de acuerdo a las entrevistas que iba realizando a los miembros de su organización, dijeron que había una necesidad, apelando a un incentivo que era la ley de la regionalización y la ley de partidos políticos, en donde pueden comprar una nueva etiqueta partidaria y a través de esta nueva etiqueta reinventarse. Y se reinventaron, ¿no? Y me explicaron cómo se fueron reinventando, usando el color verde, y también no quitándose del todo la idea de algunos logos del movimiento de la izquierda, pero pasándolo a verde, y utilizando otros elementos adicionales, ¿no? Como es el discurso y la lógica de personalización de la política, que en ese momento otorgaba a esa parte de la región, esa parte del norte del Perú, Gregorio Santos, ¿no? Con algunos elementos, con algunos discursos que utilizó bien para ciertos momentos, ¿no? El momento que aprovechó fue que se vino el tema de la minería intensiva en Cajamarca, y muchos de ellos que habían sido formados a través de las calles y de las salidas a las calles como reactivos ante la minería, les generó la capacidad de tener cierta pericia política. Y esa pericia política lo aprovecharon muy bien también con otros elementos importantes, como son básicamente las rondas campesinas y el movimiento magisterial. Y Gregorio Santos expresaba básicamente eso, movimiento magisterial porque era profesor, y expresaba también la idea de rondas campesinas. Es una buena recomendación que me realiza José Carlos, porque me permite también ver después cómo se ha reconfigurado eso a través de otras coyunturas y otros contextos, como el caso de Pedro Castillo y su llegada intempestiva y sorpresiva al poder, ¿no? A través de la elección del año 2021, producto de estas minorías activas. Las grandes organizaciones antes tenían enfoques territoriales, comités distritales, comités regionales, comités provinciales, y un
enfoque funcional, que era básicamente aglutinar el magisterio, las rondas campesinas, entre otros movimientos que desde la sociedad aglutinaban formas y expresiones e intereses en los partidos políticos que antes se le expresaban dentro de un partido, pero cuando se produce esta situación de crisis de los partidos desde los 90 en adelante, como que esto se reconfigura, no quiero decir que desaparezca, pero se reconfigura, y un partido comienza a tener básicamente la misma lógica y, por llamarlo de alguna manera, o están básicamente a la altura de una organización funcional y pueden jugar en pared en determinados momentos coyunturales. Eso fue lo que sucedió en el año 2010, que ganó Gregorio Santos, y el año 2014, que también ganó Gregorio Santos. Yo lo que quería explorar, y en el libro se ve eso, es cómo logró hacer eso, cómo logró ese objetivo, teniendo rivales que tenían campañas millonarias, ¿no? Más allá, alguna vez un viejo maestro nos dijo, hay que estudiar las cosas más allá de los apasionamientos, más allá de las pasiones a favor y de las pasiones en contra. La idea es comprender cómo es que la lógica de la política se mueve, y en función a eso poder también, a través del tiempo, darle una nueva narrativa, un nuevo análisis y una nueva narrativa. Y eso es lo que he tratado de hacer en este libro, ver cómo se puede utilizar ciertas coyunturas para que ciertas organizaciones funcionales puedan servir a una causa ideológica, ¿no? Y eso es algo que me ha permitido ver el trabajo que yo hice en un determinado momento. Y eso es lo que quiero transmitir con este libro, ¿no? Por eso llamo yo minorías activas. Y la idea es poder interpretar, poder un poco señalar cuáles son los elementos que están detrás de esto. Y uno de los elementos que señalo en el libro que puede mover a una coyuntura de polarización es saber politizar ciertas divisiones económicas y ciertas divisiones sociales y convertirlos en una división política. Y aquí me guío nuevamente de la campaña que realizó el año 2010 Gregorio Santos, donde sus opositores realizaron una campaña millonaria. Y él les decía, a través de las rondas campesinas, a través del magisterio, que reciban todo lo que les dan, pero aquí manda el pueblo, dice así. Y rescató una idea de una dignidad que tienen los cajamarquinos, que los cajamarquinos son muy orgullosos, y él recogió muy bien esa idea, la idea de la dignidad, poniendo una etiqueta que le funcionó: aquí manda el pueblo. Y eso fue lo que le permitió a él llegar al poder, a pesar de las campañas millonarias que tenían el opositor del momento, que era un fujimorista. Entonces, y al momento de que los entrevistados me contaban, se emocionaban, ¿no? Pero ellos decían, esto nos ha generado adherentes, nos ha generado electores. Nuestro gran desafío es convertir a estos adherentes o a estos electores en militantes. Y este es el gran desafío también de las organizaciones políticas por estos tiempos. La gente no se... Eso es algo que también yo le he escrito, pero en artículos. La gente ya no necesariamente milita en partidos, sino milita en los medios de comunicación. Y esa militancia ha generado que haya otra lógica de entender la política, y que los partidos entren también en esa lógica, y ese es otro tema, ¿no? Y que no está en el libro, pero ese es uno de los contextos que mueve actualmente a la política en estos momentos. Entonces, yo lo que quería ver era cómo es que hay un gran desafío en estas organizaciones convertidas en minorías activas, que pueden aparecer y desaparecer en cualquier momento del escenario electoral, me refiero, pero pueden estar en la calle todavía, y en la calle manifestarse, y en la calle poder darle mayor relevancia todavía mediática, por llamarlo de alguna manera, a las propuestas que tienen. Entonces, el libro trata básicamente de señalar esos caminos, de señalar esos elementos que yo ya más adelante le daré más forma, ¿no? Porque el tema de las minorías activas no se ha analizado mucho en sociología política ni en ciencia política, más se ve desde el tema de la psicología organizacional.
la idea de las minorías activas. Entonces, eso me invita, como dice José Carlos, a poder darle una continuidad a lo que sucede en la política, sobre todo en el norte del Perú, ¿no? Una parte del país que tiene gran relevancia, no solamente porque es una de las zonas más avanzadas del Perú, sino que también define elecciones, ¿no? Y como define elecciones, habría que un poco analizar la racionalidad de cómo piensa el electorado, de cómo se puede también ver a las organizaciones políticas en su real dimensión, ya no de grandes partidos, sino de minorías activas, y cómo cambiar de alguna manera eso. O sea, no me refiero a que volvamos al siglo XX. Si se puede volver nuevamente al siglo XX, bajo esa lógica de partido de masa, sería genial. Alguna vez conversando con Javier Barrera, y aquí varios hemos sido amigos de él, nos decía, hay que transformar a los grandes partidos de masas en partidos de cuadros. Y yo creo que las minorías activas aprovechan eso, a los cuadros que se desenvuelven en distintas facetas de su vida privada, de su vida pública y de su vida profesional. Yo creo que por ahí podríamos de alguna manera también ver cómo es que se desarrolla en el libro esta idea de minorías activas a través de políticos, de una política de cuadros en este caso que habían sido formados bajo una política de la lucha contra la minería. Entonces, eso les permitió a ellos no solamente tener discurso, sino poder articular con el tiempo una lógica política y a través de esa lógica política captar votos. Y a la vez, a través de ciertas organizaciones, minorías activas que les permiten a través de una organización lograr adherentes como es el sindicato, como es el magisterio, perdón, y es la ronda, y como son las rondas campesinas, ambos con recursos. Para hacer política hay que tener recursos, no solamente del factor tiempo, sino también recursos económicos que permitan movilizar a la gente. Y no solamente eso, sino logística organizacional. Y aquí se señala un poco cómo el uso del radio Bemba, de la comunicación directa, les permitió a ellos, un poco dentro de Cajamarca, vencer no solamente al fujimorismo, sino vencer también a la lógica de Alianza para el Progreso. Y eso es algo que quiero rescatar, cómo es que bajo una militancia también que yo tengo, la militancia es básicamente sobre una ideología, pero sobre elementos que me permiten dentro de la ciencia política y la sociología, porque tiene los dos, y la historia también, hago un recorrido y un análisis histórico de cómo los partidos políticos han logrado a través del tiempo pasar de grandes organizaciones a lo que yo lo señalo en un libro, ¿no? Minorías activas. Es que quiero yo rescatar la idea de la ideología como un factor importante que se puede ser utilizado en determinadas coyunturas, ¿no? Pedro Castillo se utilizó en una determinada coyuntura el año 2021, es una palabra de maestro fundamental, ¿no? Uno cuando viajo por temas de trabajo al interior del país, si hay alguien que respeta mucho es al profesor. Y eso es algo que significó mucho y explotó, ¿no? Explotó muy bien en campaña Pedro Castillo. Yo posteriormente voy a seguir analizando este tema de las minorías activas y cómo politizan ciertos contextos para poder de alguna manera generar, no sé si una cuestión ideológica, pero sí una cuestión de identidad, de política de identidad, que en Cajamarca muy bien lo supo aprovechar Gregorio Santos. Gregorio Santos, repito, esta idea de que aquí manda el pueblo fue algo importante para lograr contrarrestar lo que en ese momento había generado la oposición que estaba participando en campaña electoral, ¿no? Y cuando yo estuve también en Cajamarca, Gregorio Santos ya estaba preso. Entonces, al estar preso Gregorio Santos, la lógica era lo siguiente, que en las calles, en los cerros decían Goyo Santos libertad. Incluso yo acá pongo una foto del tema, ¿no? Eso, Goyo Santos libertad con Canova, entre otros elementos que básicamente nos ayudan a entender cómo es que la lógica de las minorías activas juega un rol importante. Repito, lógica importante a través de manejar organización, recursos que es organización, tiempo y dinero. Y
los que otorgan organización, tiempo y dinero son las rondas campesinas y son básicamente el magisterio. Y eso le permitió, a través de una organización también importante como es el magisterio, está en todo, si hay una de las minorías activas más importantes que está en todo el Perú, es el magisterio. Y a través del Radio Bemba lograron ellos generar eso. Y los que conocen también muy bien la parte desde Cajamarca, todo el centro, casi todo el norte está lleno de cajamarquinos también, son las rondas campesinas. Y las rondas campesinas son básicamente también una organización que tiene mucho dinero y que tiene capacidad de movilización. Entonces, viendo algunos elementos importantes, podríamos de alguna manera ver cómo se puede contrarrestar un tipo de política que ha crecido y que se ha vuelto estructural, ¿no? Que es la política clientelista, y que muy bien lo aprovecha Alianza para el Progreso a través de los elementos importantes o sustitutos partidarios, como se llama, ¿no? Sustitutos partidarios como la Universidad César Vallejo, la Fundación Las Clementinas, el equipo de fútbol que tiene, y a través de estos elementos lograr aglutinar no militantes, sino votantes, clientes momentáneos en diversas coyunturas electorales. Y eso es lo que básicamente quiero responder a través de este libro, ¿no? ¿Cuál es la lógica de estas minorías activas? Muchas gracias.